influencia del derecho romano europeo continental en Colombia ha tenido un impacto profundo en la relación entre derecho, cultura y poder, perpetuando estructuras de dominación y desvalorización de las culturas locales y generando tensiones y resistencias en la búsqueda de la justicia y la autodeterminación. Los criollos adoptaron sistemas políticos y legales europeos por una combinación de factores educativos, ideológicos y pragmáticos. Esta adopción permitió una adopción que ha tenido consecuencias duraderas y negativas para las comunidades indígenas y descendientes de Colombia y otros países de América Latina. Este trabajo propone los siguientes temas a abordar: derechos de autodeterminación y justicia indígena, impacto de la colonialidad y el poder en la justicia, criminalización de las protestas sociales y derechos humanos, interacción entre derechos jurídicos plurales y la relación entre cultura, derecho y poder en las manifestaciones sociales. Estos puntos claves y temas relevantes proporcionan una base sólida para analizar un conflicto que respete y poder proponer unas soluciones que promuevan la justicia social en Colombia. Estos temas relevantes proporcionan un marco integral para entender y abordar esos complejos problemas relacionados con la movilización social, los derechos de las comunidades indígenas y la justicia en contextos de desigualdad y dominación. Finalmente, se proponen ciertas soluciones. Estas soluciones buscan abordar el problema de manera integral, buscando esos derechos de las comunidades indígenas, promoviendo el diálogo intercultural y la justicia social y desmantelando las estructuras de poder y dominación que perpetúan la desigualdad y la opresión. Con respecto a la relación entre derecho, cultura y poder, en el nuevo rumbo adoptado por Colombia al dejarse influenciar por el derecho romano europeo continental, Jiménez Rodríguez nos comenta, por ejemplo, que el derecho administrativo colombiano y muchos del derecho actual se fundamentan en el derecho francés. Desde las primeras constituciones, Colombia ha adoptado y adoptó principios franceses. Eso es un hecho que ha tenido una influencia, por ejemplo, en la creación del Consejo de Estado por Bolívar en 1817 hasta la Constitución de 1886. En mi caso propuesto, para analizar las acciones tomadas por las comunidades indígenas y las acciones del presidente, deben ser analizadas desde una perspectiva constitucional y legal. Por ejemplo, las acciones de las comunidades indígenas, la comunidad indígena, la Constitución Política en su artículo 246 reconoce la jurisdicción especial indígena, permitiendo a las comunidades indígenas ejercer esas funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sea contra el uso de la Constitución y las leyes nacionales. Con respecto a la retención de agentes de la fuerza pública de las comunidades indígenas y la imposición de correctivos como azotes y el retiro de armas, y esta identificación puede ser vista como parte de su ejercicio de su justicia. Sin embargo, estas acciones deben ser evaluadas para asegurar que no violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Con respecto a estas acciones acusando a las comunidades indígenas de ser auxiliadores de guerrilla y de cometer secuestros y torturas, tienden a ser problemáticas. Estas declaraciones pueden estigmatizar a las comunidades indígenas y afectar su derecho a la dignidad y al buen nombre, protegidos por la Constitución. Con respecto a la intervención de la Fiscalía General de la Nación puede, al iniciar una acción penal por secuestro y tortura, debe ser analizada dentro del contexto de la jurisdicción indígena. La Constitución permite la consistencia de la justicia indígena y la justicia ordinaria, pero se debe respetar los límites y competencias de cada una. Con respecto a la base constitucional colombiana, tenemos el artículo 246, el 7, el 13, el 21 y el 29. Con respecto a los autores colombianos, tenemos a Gustavo Gallón Giraldo, que es un reconocido defensor de derechos humanos en Colombia y ha escrito sobre la importancia de respetar la jurisdicción especial indígena y los derechos de las comunidades indígenas dentro del marco de la Constitución. También tenemos a Rodrigo Uprimi Yepes, es un experto en derecho constitucional y ha abordado temas relacionados con la justicia transicional y los derechos de las comunidades indígenas, enfatizando la necesidad de un equilibrio entre justicia indígena y una justicia social. Entonces tenemos que las acciones indígenas pueden estar amparadas por la Constitución en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales.
Las declaraciones del presidente y la Fiscalía deben ser evaluadas para asegurar que no se vulneren los derechos de las comunidades indígenas y se respete la autonomía jurisdiccional. La Constitución de Colombia proporciona un marco para proteger estas comunidades étnicas y es fundamental que todas las acciones se alineen con estos principios constitucionales. Muchas gracias. Buenos días. Hablaremos de los derechos de autodeterminación y justicia indígena e impacto de la colonialidad del poder en la justicia. Algunas definiciones importantes a tener en cuenta están la autodeterminación, que es el derecho que tienen los indígenas a decidir sobre su propia comunidad y sus propios territorios. La justicia indígena, que se refiere a sus propios sistemas de impartir justicia basados en sus tradiciones y en sus normas. Dos cosas para tener en cuenta y que son muy importantes son el reconocimiento legal, en el cual se deben consolidar los sistemas propios de justicia para que se garantice la autonomía de su comunidad. La protección de los derechos, que son el derecho a su autodeterminación y a impartir su propia justicia. La base constitucional de la protesta está en el artículo 37, donde nos habla de que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente y que la ley establecerá en qué momento se puede limitar dicha protesta o dicho derecho. La base constitucional que nos habla del tema de la jurisdicción del territorio está en el artículo 329, donde habla de la propiedad colectiva y no enajenable de los resguardos indígenas, donde ellos tienen jurisdicción en el lugar donde estaban ejerciendo la protesta. El impacto de la colonialidad del poder en la justicia nos habla de dos cosas importantes: la colonialidad del poder como tal y los efectos en la justicia. La colonialidad es la forma en la que el colonialismo se ha perpetuado a través del tiempo por medio del capitalismo y el eurocentrismo sobre las comunidades o los pueblos más pobres. Ahora, los efectos en la justicia. Esto afecta directamente los sistemas legales y las normas que se han realizado porque han deshumanizado a las comunidades indígenas y lo que ha hecho que se genere desigualdad y discriminación. Entonces, por ello hay que tener en cuenta que la desigualdad y la discriminación, sobre todo en los sistemas de justicia, no está desarrollando una forma o una estrategia equitativa y respetuosa para la diversidad cultural. Ahora, la transformación de los sistemas legales que es necesaria, puesto que es darle valor al propio pensamiento indígena y a sus comunidades. Bueno, tenemos algunos autores, dentro de los cuales está el indígena Carlos Zambrano, que ha estado en el módulo de capacitación intercultural para la sensibilización de la coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena, donde él habla de la coordinación de ambos sistemas legales, en los cuales se debe tener muy claro qué es lo que se quiere coordinar para no pasar por encima de sus propios pensamientos y su propia cultura. También tenemos al magistrado Eduardo Cifuentes, cuya sentencia 1254 en 1994 nos dice que en la plena vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas como límite al principio de la diversidad técnica y cultural es acogida en el pleno derecho nacional e internacional. Bueno, entonces como conclusión, estos temas relevantes proporcionan un marco integral para entender y abordar los complejos problemas relacionados con la movilización social, los derechos de las comunidades indígenas y la solución, la justicia en contextos de desigualdad y dominación. Muchas gracias, mis compañeros continúan con el resto del tema. Bueno, el día de hoy venimos a traer un tema muy importante a tratar, como lo es la Jurisdicción Penal Especial Indígena. Esta tiene unas acciones a respetar, las cuales son proteger el patrimonio culturales como lugares sagrados, los cementerios y el patrimonio cultural inmaterial como los bosques espirituales. El artículo 7 de la Constitución Política de Colombia nos dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
¿Qué nos dice el artículo 246 de la Constitución? Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Acá traigo un impacto. ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Según la investigadora Esther Sánchez Botero, la Constitución de 1991 en Colombia se expresa en su aplicación práctica en el Poder Judicial. La decisión de los contribuyentes en 1991 de optar por un país multicultural y pluriétnico, especialmente los indígenas. Acá traemos el artículo 329 de la Constitución Política de Colombia sobre la propiedad colectiva y no enajenable de los resguardos. Acá traemos cómo se concilia la Jurisdicción Especial Indígena con la Constitución Política de Colombia. Es el instrumento legal que se hace referencia a la Jurisdicción Especial Indígena en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, lo cual en su artículo 12 dispone que las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio. Acá traemos una sentencia T 496-13 de acción de tutela contra fallos de la jurisdicción indígena, procedencia, legitimación de la causa por activa y agencia oficiosa de la acción de tutela. Acá traemos la conclusión. La Jurisdicción Especial Penal Indígena nos muestra cómo estas comunidades se rigen a través de sus propias leyes, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes y las normas de la Constitución política. Acá les dejo las referencias sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es José Luis Mejía y en este caso vamos a estudiar sobre un problema planteado acerca de qué prevalece más, la Constitución colombiana o la justicia especial para los pueblos indígenas. Tenemos un problema planteado que básicamente es que los pueblos indígenas ejercieron su derecho dentro de su territorio, secuestrando y torturando a agentes de la policía, ya que ellos creían que se estaban metiendo en su comunidad para hacer un boicot. Primero tenemos que ver qué dice el artículo 246 de nuestra Constitución, que básicamente nos dicta hasta qué punto puede llegar la autonomía absoluta de estos pueblos indígenas. En este caso, como podemos ver, dice textualmente de que ellos tienen toda la autonomía siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. En este caso, los indígenas tienen algo en contra y algo en favor. En contra sería de que violaron los derechos humanos por la tortura, los latigazos y el secuestro que le hicieron a esos miembros de la fuerza policial. Y por otro lado tienen un fallo a favor, que es que lo hicieron dentro de su territorio. Primero, también tenemos que saber la relación, en este caso, de poder, cultura y derecho. El poder, en este caso en el Estado colombiano, lo ejerce a través de las instituciones, ya sea la Fiscalía, ya sea la Procuraduría, etcétera. Y la cultura es que la justicia indígena se basa en tradiciones milenarias y formas de resolución que ellos mismos han creado. En este caso, de los miles de pueblos indígenas que hay en Colombia, cada uno tiene su diferente justicia y cultura. Y el derecho, que es el derecho que existe en los dos sistemas jurídicos de tensión, el derecho estatal y el derecho propio indígena. Y en este caso, la Constitución busca equilibrar entre ambos.